En los caminos polvorientos de Canaán, entre clanes que vivían en tiendas y ciudades fortificadas que dominaban la región, la familia de Jacob seguía creciendo en número y en fuerza. Pero no todos los capítulos de su historia están teñidos de promesas y bendiciones, algunos revelan el lado más oscuro de la condición humana. Hoy nos adentramos en un relato que sacude, que incomoda y que hiere, la historia de Dina, hija de Jacob y Lea. Lo que empieza como un simple encuentro en la tierra terminará en una tragedia de violencia, engaño y venganza. Escucha con atención, porque este relato no solo habla de ellos, habla también de nosotros, de cómo enfrentamos la injusticia, la ira y el dolor. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Era costumbre de las jóvenes de aquella época, reunirse para compartir en los pozos de agua, intercambiar historias y aprender las labores propias de la vida tribal. Dina, curiosa y alegre, se aventuró a conocer a las mujeres de aquella tierra. Nadie podía imaginar que aquella salida cambiaría para siempre la historia de su familia. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Las palabras son duras, y no las podemos suavizar. Siquén, hijo del hombre más poderoso de la ciudad, usó su autoridad y su fuerza para abusar de una muchacha indefensa. El contraste es brutal, la inocencia de Dina frente a la violencia de un hombre que, en su poder, creyó tener derecho sobre ella. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Una mezcla extraña de pasión y deseo llevó a Siquén a querer retener a Dina, pero el daño ya estaba hecho. En la mentalidad antigua, pedirla en matrimonio podía considerarse una forma de reparar la ofensa. Sin embargo, lo que él había roto, no se cubría con regalos ni con promesas. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. El silencio de Jacob refleja la tensión de un padre que carga el peso de toda una familia. No actúa de inmediato, quizá esperando el consejo y la fuerza de sus hijos. El silencio a veces no es indiferencia, sino contención en medio de una herida profunda. Mientras tanto Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. El padre del agresor se presenta con diplomacia. Hamor busca calmar la situación, como si las palabras pudieran borrar la afrenta, y propone lo impensable: convertir la violencia en un vínculo de alianza. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos, y a la vez, llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Imaginemos el momento: los hijos, curtidos por el sol y el trabajo, regresan con el rebaño. Y al escuchar la noticia, la sangre les hierve. El dolor de la vergüenza se convierte en rabia. En aquel mundo, el honor familiar era sagrado, y la herida de Dina se sentía como un ataque a todo Israel. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros, y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios, y adquieran terrenos. Hamor habla como un diplomático. Ofrece tierras, prosperidad y unión. Quiere suavizar lo que ocurrió, con promesas de riqueza y estabilidad. Pero, ¿puede una herida de injusticia,
¿Cubrirse con beneficios materiales? Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran, y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. El agresor, aún con palabras amables, revela su obsesión. No entiende la gravedad de lo que ha hecho. Cree que todo se puede negociar. Dina no es tratada como una hija herida, sino como un objeto de transacción. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Aquí nace la tensión. La indignación de los hermanos no busca un acuerdo, sino venganza. Sus palabras son astutas, pero esconden una trampa mortal. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Con solemnidad, presentan la circuncisión, un símbolo sagrado del pacto con Dios, como condición. Pero no lo hacen con reverencia, sino con astucia. Usan lo santo como disfraz para una venganza. Entonces, sí, intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento, y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Simeón y Leví hablan con aparente firmeza, pero en sus corazones hierven planes de sangre. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob, que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Las palabras de Hamor y Siquén convencieron a todo un pueblo. Usaron el lenguaje de la amistad y la promesa de prosperidad, para arrastrar a todos a aceptar la señal de la circuncisión. Estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país, y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas, y ellos con las nuestras. El discurso sonaba convincente. Había promesas de riqueza, de unión, de tierras. Nadie sospechaba lo que venía. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo, con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición, para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Los hombres de la ciudad no pensaron en la vulnerabilidad que sufrirían. Solo vieron ganancias. Así, el egoísmo y la ambición nublaron el juicio colectivo. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. El pacto quedó sellado. La trampa, tendida. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén, y se retiraron. El relato se vuelve brutal. La ira contenida se desató con sangre. No solo murieron Siquén y Hamor, sino todos los hombres de la ciudad. La venganza fue total. Luego los otros hijos de Jacob llegaron, y pasando sobre los cadáveres,
Saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Lo que empezó como venganza personal, se convirtió en saqueo colectivo. La ira de unos arrastró a todos. Y la ciudad quedó destruida. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Jacob, con la sabiduría del patriarca, ve el peligro. La venganza no solo mancha las manos, sino que también expone a todo el clan a represalias. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? La pregunta final resuena con fuerza. Para Simeón y Leví, la venganza era justicia. Para Jacob, era un error que ponía en peligro al pueblo. Este capítulo no termina con paz, sino con tensión. Dina queda marcada por la violencia. Simeón y Leví, por la sangre. Jacob, por la preocupación del futuro. Y nosotros quedamos con una pregunta en el corazón: ¿qué hacemos cuando la injusticia golpea nuestra vida? ¿Responder con ira y destrucción, o buscar en Dios la justicia que el hombre nunca logra por sí mismo? La historia de Dina nos muestra la crudeza del pecado humano, pero también nos recuerda la necesidad de confiar en un Dios que ve, que escucha, y que trae justicia en su tiempo. Y en el próximo capítulo veremos cómo Jacob, en medio de sus temores, vuelve a encontrarse con Dios, y su historia toma un nuevo rumbo.